Lo que no sabes es que este video va a ser muy largo si es que lo ves en el estreno. Yo sé que ese es un tema al que muchas personas le temen y de hecho muchísimas personas lo evitan, pero para eso yo estoy aquí, para que te quites ese miedo si es que lo tienes y para que lo comprendas de igual forma, así que quédate porque ese es tu canal y empieza Delta Factorial. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Brian Rodríguez y hoy en este video vamos a hablar de un tema que muchos evitan. No te voy a mentir, cuando a mí me enseñaban fracciones, yo realmente prefería utilizar números decimales, que son otro tipo de representaciones de las fracciones. Pero a lo largo, en donde fui aprendiendo un poco más de matemáticas, pues me di cuenta que en muchos casos es mucho más cómodo y exacto utilizar fracciones que los números decimales, que obviamente no hay que dejarlos de lado. Aclaro que esto es una opinión personal, tú puedes pensar diferente o igual a mí y no hay ningún problema. Y por eso trataré de la mejor forma posible de que comprendas este tema a su máximo esplendor. Antes de que empecemos a explicar este tema, te recomiendo que veas mi primer video del canal, ya que en ese video hablé muy por encima de los números racionales o fraccionarios como los quieras llamar, y pues te lo dejo aquí abajo en la descripción y una tarjetita por aquí arriba te va a aparecer para que puedas ir a verlo y enterarte de qué estamos hablando en este video. Así que sin nada más que decir, comencemos. Los números racionales surgen cuando el humano se da cuenta de qué pasaba si tomábamos solo una parte o una fracción de un número entero, y también por la necesidad de utilizar diferentes valores en campos como puede ser la medición, por ejemplo. Recuerda que los números racionales son aquellos que se pueden representar como el cociente de dos números enteros. Estos mismos tienen dos partes, el numerador y el denominador. Cabe decir que el número de arriba se le denomina numerador y nos permite contar cuántas partes son de algo. Y el denominador, que sería el número de abajo, que también nos dice en cuántas partes, por ejemplo, está cortado un algo. Este denominador debe ser diferente de 0, ya que al simplificar la fracción, algo dividido entre 0 no es válido. El numerador no hay ningún problema de que sea 0. Al simplificarlo pues te da 0, ¿no? Pero el denominador nunca puede ser 0. Además, estas dos partes que son el numerador y el denominador están divididas por una rayita, por así decirlo, que se le denomina el nombre de línea de fracción. Bien. Gracias a la propiedad de los números reales del inverso aditivo, que por cierto hice un video sobre las propiedades de los números reales que te lo dejo aquí abajo en la descripción y una tarjetita por aquí por si quieres ir a verlo, nos dice que todo número real tiene un inverso en su estructura, por ejemplo, y los racionales pertenecen a los números reales, así que podemos decir que un número racional, numerador y denominador cualquiera, obviamente el denominador debe ser diferente de 0, pues si este es positivo, su opuesto será el negativo del mismo número. Algunos ejemplos de eso son el 1/2 positivo, cuyo opuesto es negativo 1/2, el 2/3 positivo, cuyo opuesto es el negativo 2/3, el -3/4, cuyo opuesto es el positivo 3/4, el 1/5, cuyo opuesto es el negativo 1/5, y el -3/8, cuyo opuesto es el positivo 3/8, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de las fracciones positivas, a las que denominamos fracciones comunes, existen tres tipos de fracciones. Dentro de estos tipos de fracciones están las fracciones propias, cuya estructura es que el numerador sea menor que el denominador. Obviamente el denominador debe ser diferente de 0. Algunos ejemplos son el 1/2, el 3/4, el 1/5, el -1/5, el 3/8, etcétera, etcétera, etcétera. Otro tipo de fracciones son las fracciones impropias, cuyo numerador es mayor que el denominador. Obviamente el denominador debe ser diferente de 0. Algunos ejemplos son el 3/2, el 5/3, el -11/7, el 10/4, el -8/3, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último tenemos las fracciones mixtas, que estas en su estructura tienen una parte entera y una parte fraccionaria. Además, las fracciones mixtas son otro tipo de representaciones de las fracciones impropias. Algunos ejemplos son el 2 enteros 1/3, el 3 enteros 1/2, el 1 entero 1/10, el negativo 3 enteros 3/7, el negativo 2 enteros 11/15, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ya que aprendimos la clasificación de las fracciones comunes, ¿cómo podemos representarlas gráficamente? Bien, vamos a utilizar un recurso que ya realmente está muy quemado y que siempre se utiliza para explicar estas fracciones, cómo representarlas gráficamente.
y va a ser utilizando pasteles rectangulares para representar fracciones impropias, fracciones propias y fracciones mixtas. Vamos a empezar por las fracciones propias y vamos a utilizar el 1/3 como ejemplo. ¿Cómo representamos el 1/3 de una forma gráfica? Bueno, sería como tener un pastel entero, eso es un pastel entero partido en 3 partes, porque el denominador nos indica que está partido en 3 partes. 3 partes iguales, ¿no? De las cuales solo vamos a agarrar una rebanada, porque el numerador nos dice qué cantidad de algo partido en el n numeradores del denominador, pues agarramos en este caso una rebanada. Agarramos una rebanada, ¿no? Y eso sería representar una fracción propia cuyo numerador es el menor que el denominador. En las fracciones impropias el numerador es mayor que el denominador, pero ahorita vamos a representarlas. Pasamos con las fracciones impropias. Las fracciones impropias son aquellas en las que el numerador es mayor que el denominador, en este caso 8/6. ¿Y cómo representamos gráficamente eso? Pues sería un pastel cortado en 6 partes, ¿no? 6 partes que son iguales. Sería aquí 6 partes y aquí 6 partes, ¿no? Y ahora, de las cuales vamos a agarrar 8 rebanadas, pero no nos alcanzaría solo con un pastel, sino necesitaríamos otro pastel para poder agarrar las 2 rebanadas que faltan. Entonces agarraríamos 6 rebanadas de un pastel cortado en 6, es decir, un pastel completo y 2 rebanadas de otro pastel cortado en 6 partes. Y así se representaría una fracción impropia, cuyo numerador es mayor que el denominador. Ahora vamos a pasar con las fracciones mixtas. Y por último tenemos las fracciones mixtas, que como ya dijimos tienen una parte entera y una parte fraccionaria. La parte entera nos indica cuántos, por así decirlo, cuántos pasteles completos debemos agarrar. En este caso vamos a partirlos primero. Según la fracción, la parte fraccionaria nos dice que los pasteles deben estar cortados en 3 partes, ¿no? Entonces vamos a cortar todos los pasteles en 3 partes iguales, obviamente. Y según la parte entera debemos agarrar 2 pasteles enteros, o sea, todo esto lo vamos a agarrar, todo esto. Entonces, y también nos dice que tenemos que agarrar una rebanada más de otro pastel cortado en 3 partes, es decir, una rebanada más. Y así se representaría una fracción mixta. Pero como dijimos, también la fracción mixta es otro tipo de representación de la fracción impropia. Es decir, vamos a contar cuántas rebanadas agarramos en total de pasteles cortados en 3. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rebanadas. Es decir, 7 rebanadas de pasteles cortados en cuanto en 3 partes. Y como puedes ver, esta es una fracción impropia. Bien, ¿cómo podemos convertir fracciones impropias a mixtas y viceversa? Bueno, ahora vamos a explicarlo. Primero comenzaremos con la conversión de una fracción impropia a mixta. Y básicamente lo que hay que hacer es primero dividir el denominador entre el numerador. ¿Por qué? Porque hay que conocer cuántos enteros se refiere ese numerador, que en términos coloquiales sería como cuántas veces cabe el denominador en el numerador. Y al dividirlo, el cociente de esa división va a ser la parte entera de la fracción mixta. Y el residuo de esa división va a ser el numerador de la parte fraccionaria, y el denominador de la parte o de la fracción impropia pues pasa igual a la fracción mixta, no hay ningún problema. Para que lo entiendas mejor, vamos a ver unas conversiones. Bien, vamos a convertir esta fracción impropia, 9/7, a una fracción mixta. Lo primero que hay que hacer es dividir el denominador entre el numerador para ver cuántas veces cabe coloquialmente hablando. Y sería básicamente así: el denominador, que en este caso es 7, entre 9. Y al efectuar esta división pues nos sale que 7 cabe solo una vez en el 9 y nos sobran 2. El cociente de esta división, en este caso 1, va a ser la parte entera de la fracción mixta, es decir, un entero. Y el residuo de esta división va a ser la parte del numerador de la parte fraccionaria. Y el denominador se queda igual, es decir, en este caso el residuo es 2. 2 y el denominador pasa igual de la fracción impropia a la mixta, 2/7. Y básicamente ya acabamos. 9/7 en una fracción es una fracción impropia, pero al convertirla en una fracción mixta nos sale que es un entero 2/7.
Bien, ahora vamos a convertir 13 cuartos, que es una fracción impropia. Y lo primero que hay que hacer es dividir el denominador entre el numerador. Es decir, 4 entre 13. Y al efectuar la división nos sale que 4 cabe 2 veces en el 13, ya que... No, perdón, es 3 veces. Ya que 4 por 3 es 12. Para 13, 1. Y nos sale que el cociente de esta división es 3, es decir, la parte fraccionaria, perdón, la parte entera es 3 enteros. Y el residuo de esta división, que es 1, pues será el numerador de la parte fraccionaria. Y el denominador pasa igual. Entonces, 13 cuartos, que es una fracción impropia, al convertirla en una fracción mixta nos sale que es 3 enteros, 1 cuarto. Proseguiremos con la conversión de una fracción mixta a impropia, y básicamente el procedimiento es multiplicar el denominador de la parte fraccionaria por la parte entera de la fracción mixta y a la vez sumarle el numerador de la parte fraccionaria. ¿Por qué es así? Porque necesitamos calcular el numerador de la fracción impropia. Para que me entiendas mejor, vamos a convertir unas fracciones. Bien, vamos a convertir 3 enteros, 3 cuartos, que es una fracción mixta, a una fracción impropia. Y el procedimiento básicamente es multiplicar el denominador de la parte fraccionaria por la parte entera, es decir, 4 por 3. Eso nos da 12. Y a la vez sumarle el numerador de la parte fraccionaria. Si esta multiplicación nos da 12 y al sumarle 13 nos da 15, entonces el 15 es el numerador de la fracción impropia. Y el denominador pues pasa igual, en las dos fracciones no hay ningún problema, para que se mantenga la igualdad. Entonces 3 enteros, 3 cuartos es igual a 15 cuartos, que es una fracción impropia. Bien, ahora vamos a convertir esta fracción mixta 2 enteros 3 séptimos a una fracción impropia. El procedimiento es multiplicar el denominador de la parte fraccionaria por el entero. Esto es 7 por 2, que nos da 14, y a la vez sumarle el numerador de la parte fraccionaria, o sea, sumarle 3. 7 por 2 es 14, más 3 es 17. Ese es el numerador, el 17 es el numerador del resultado. Sobre el denominador pasa igual para mantener la igualdad. 17 séptimos es igual que 2 enteros 3 séptimos. Básicamente ya convertimos 2 enteros 3 séptimos, que es una fracción mixta, a una fracción impropia, que es 17 sobre 7 o 17 séptimos. Por último vamos a convertir esta fracción mixta, que es 1 entero 2 novenos, a una fracción impropia. El procedimiento pues es el mismo. 9 por 1, que es el denominador por la parte entera. 9 por 1 es 9, más el numerador de la parte fraccionaria, o sea 2. 9 más 2 es 11, y el 11, el resultado, es el numerador de la parte o de la fracción impropia. El denominador pasa igual para mantener la igualdad, y entonces ya convertimos la fracción. 1 entero 2 novenos es igual que 11 novenos. Esta fracción mixta es igual que representarla así, como una fracción impropia. Bien, puede que te surja una duda. ¿Cómo podemos representar gráficamente una fracción negativa? La respuesta es muy sencilla. Básicamente es seguir el mismo procedimiento que hicimos con los pasteles, solamente que ahora supones que tú debes esa parte o que no la posees. Ok, existe algo que no deseo pasarlo por alto. Puede sonar muy obvio, pero realmente es muy importante. Las fracciones equivalentes son aquellas fracciones que prácticamente su valor es el mismo, solamente que están representadas de otra forma diferente. Por ejemplo, el 1/2 y el 2/4 valen exactamente lo mismo, solamente que están representadas de otra forma diferente. Pero ¿cómo podemos saber que dos fracciones son equivalentes? Realmente es muy sencillo. Vamos a utilizar este ejemplo. ¿Cómo podemos saber que estas dos fracciones son equivalentes? Muy sencillo. Mira, vamos a multiplicar el numerador de una fracción. Puede ser de esta, puede ser de esta. Yo voy a utilizar este. El numerador de esta fracción por el denominador de esta otra fracción. Y lo vamos a multiplicar. Lo vamos a multiplicar. Y el numerador de la otra fracción lo vamos a multiplicar por el denominador de la primera, es decir, como un tachecito. Vamos a multiplicar esto. ¿Por qué?, me preguntarás. Mira, búscale sentido. Nosotros podemos manipular las matemáticas de nuestro antojo siempre y cuando no rompamos con las reglas, por así decirlo, con las bases que nos digan las matemáticas. Y al hacer esto no afectamos la igualdad de las dos fracciones. Si se supone que son equivalentes, pues se supone que son iguales, no tienen el mismo valor, solamente que están representadas de otra forma. Si hacemos esto, pues básicamente no solamente estamos manipulando las fracciones para poder saber si son iguales. Bien,
Haciendo este procedimiento, como te lo acabo de decir, sería multiplicar el numerador de la primera por el denominador de la segunda, es decir, 12 en este caso, igual para mantener o saber si son iguales, el denominador de la primera, es decir, 6, por el numerador de la segunda, o sea, 2. Y al efectuar esta, ¿cómo decirlo? Esta igualdad, esta multiplicación nos sale que es 1 por 12 es 12. Cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número. Y 6 por 2 es 12. Entonces 12 es igual a 12. Si esto te sale en alguna comprobación de que dos fracciones son equivalentes, si te sale igual el resultado es porque sí son equivalentes. Es decir, que sí valen lo mismo, solamente que están representadas de otra forma. Si te saliera de un lado diferente, cualquiera de los dos diferentes resultados, entonces no es equivalente. Considero que las fracciones tienen o poseen una propiedad muy importante que aplica principalmente para la multiplicación y la división. Y esta propiedad básicamente es cuando multiplicamos o dividimos el numerador y denominador por el mismo o entre el mismo número y prácticamente no se altera la fracción. Esta propiedad se hace de esta forma, es decir, que si nosotros afectamos al numerador, también tenemos que afectar al denominador. Y si nosotros afectamos el denominador, de a fuerzas tenemos que afectar el numerador. Por ejemplo, si a este numerador lo multiplicamos por 2, al denominador también tenemos que multiplicarlo por 2. Es un precio, es como un trueque. Por ejemplo, aquí 2 por 2 es 4, línea de fracción, 3 por 2 es 6. Y estas dos fracciones, es decir, 2 tercios y 4 sextos, son iguales, son equivalentes. Valen lo mismo, solamente que están representadas de otra forma. Otro ejemplo puede ser 3 octavos. ¿Qué pasa si nosotros multiplicamos al denominador por 4? Pues entonces, de a fuerzas también tenemos que multiplicar el numerador por 4. Es como un trueque, una paga. 3 por 4 es 12. Y 8 por 4 es 32. Entonces estas dos fracciones, la inicial y la resultante de esta multiplicación por 4, son equivalentes, es decir, son iguales, valen lo mismo, solamente que están representadas de otra forma. Dijimos que esta propiedad también se aplicaba para la división, no multiplicación y división. ¿Qué pasa si yo divido a este numerador entre 3? Pues entonces también tengo que dividir este denominador entre 3. El precio, ¿no? 3 entre 3 es 1. 9 entre 3 es 3. Y estas fracciones, la inicial y la resultante, entonces son iguales, son equivalentes. Valen lo mismo, solamente que están representadas de otra forma. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, 12 sobre 30 o 12 treintavos, como tú quieras llamarle. Si nosotros dividimos el denominador, en este caso, entre 6, pues entonces también tenemos que dividir el numerador entre 6. Es como un precio, ¿no? Ya dijimos. 12 entre 6 es 2. Y 30 entre 6 es 5. Y estas fracciones, es decir, la primera, la inicial y la resultante, son equivalentes. Es decir, valen lo mismo, solamente que están representadas como otra forma, de otra forma. Con todo esto dicho, podemos ahora sí pasar con las operaciones básicas de fracciones comunes. Estamos hablando de suma, resta, multiplicación y división. Bien, vamos a empezar con lo más sencillo, ¿sale? Tenemos dos estructuras, una para la suma y una para la resta. Y este procedimiento básicamente nos dice que si tenemos dos fracciones, dos o más fracciones, pueden ser más, no hay ningún problema, que tengan un denominador igual, o sea, el mismo número. Por eso aquí ves un a sobre b más c sobre b, tienen el mismo denominador. Entonces podremos escribir el denominador como un común y solo sumar o restar los numeradores. Y eso pues lo haremos para cualquier suma o resta de fracciones con denominador común. Un ejemplo puede ser este, mira, 3 octavos más 5 octavos tienen el mismo denominador, entonces nosotros podemos escribirlo como un denominador común, solo escribirlo una vez. Y sumar o restar los numeradores, en este caso se están sumando, entonces sería sumar los numeradores. 3 más 5 sería 8 octavos, y un número o una fracción que tenga numerador y denominador el mismo número, pues entonces esto es 1.
¿Sí? Esto lo vimos en el video anterior y también en una de las propiedades de los números reales. Bien, mira, tenemos este ejemplo ahora. Tenemos una resta de fracciones que tienen el mismo denominador. Y la propiedad pues nos decía que nosotros podemos escribirlo como un denominador común, es decir, escribirlo solo una vez. Y solamente sumar o restar sus numeradores. En este caso se están restando, entonces restamos los numeradores. Entonces sería 11 menos 4 los numeradores. Y 11 menos 4 nos da 7. El denominador pues ya no le hacemos nada y pasa igual. Entonces así se haría una resta de fracciones con mismo denominador. Para que entiendas un poco mejor este procedimiento de dónde sale, es básicamente como representar una fracción normal. Ya representamos como los pasteles, y esas rebanadas que ya agarraste les vas a sumar más rebanadas de pasteles cortados en las mismas partes que los pasteles que ya tenías. O en la resta sería quitar o regresar, por así decirlo, o que debas o que no poseas ese número de rebanadas de pasteles que están cortados exactamente en las mismas proporciones que tus pasteles. Bien, seguramente me vas a preguntar, ¿por qué pasamos directamente a la multiplicación? Bueno, ya verás. Te pregunto algo. ¿Qué significa el multiplicar una fracción por un entero? Tú más bien podrás decirme, pues es que se multiplica el numerador por la parte entera, ¿no? Pero, o sea, está bien, pero yo te pregunté eso, sino, ¿qué significa? O sea, ¿qué es el multiplicar una fracción por un entero? Y es básicamente lo que te voy a explicar. Bien, y para explicar eso vamos a utilizar, una representación gráfica con pasteles. Nosotros ya hemos explicado que un tercio se puede representar como un pastel cortado en 3 cuya rebanada, solo vamos a agarrar una rebanada, ¿no? Una rebanada. Pero ¿qué pasa si a esta fracción la multiplicamos, por ejemplo, por 4? Entonces sería multiplicar ese pastel también, multiplicar el mismo caso 4 veces. Ahora tenemos 4 pasteles cortados en 3. ¿Y cuántas rebanadas agarramos de cada uno? Pues una, porque la fracción nos dice que nada más agarremos una. Solamente nos merecemos una rebanada y ya. Entonces quiero que te fijes bien cuántas rebanadas ya tenemos de cada pastel. Tenemos 1, 2, 3, 4 rebanadas en total de pasteles cortados en ¿cuántas partes? En 3. Y de aquí viene que la multiplicación de una fracción por un entero sea el entero por el numerador de la fracción. De aquí viene, pero ahora ya sabes de dónde surge, qué significa multiplicar una fracción por un entero. Bien, ya sabemos multiplicar enteros por fracciones, pero ahora ¿qué significa dividir una fracción entre un entero? Para eso también vamos a utilizar una representación gráfica, es decir, en este caso 5/6 se puede representar como un pastel cortado en 6 partes y nada más vamos a agarrar 5 rebanadas. Pero ¿qué pasa si ahora lo dividimos entre 3? ¿Qué significa eso? Pues sería partir este pastel en 3 partes. ¿Sí? En 3 partes, 1, 2, 3. Y ahora quiero que te fijes bien. Según la fracción, solamente tenemos que agarrar 5 rebanadas. O sea, solo nos merecemos 5 rebanadas. No entiendo por qué, pero, o sea, nada más vamos a agarrar 5 rebanadas. Dibujamos de nuevo el pastel cortado desde el inicio, es decir, entre 6. Pero ahora también dividido entre 3 porque estamos dividiendo entre 3. Y según la fracción vamos a agarrar solamente 5 rebanadas. 1, 2, 3, 4, 5 rebanaditas. Ahora tenemos menos, pero bueno, así dice nuestra fracción, ¿no? Ahora, ¿cuántas rebanadas agarramos? 5. Pero ahora de un pastel que está cortado en ¿cuántas partes? Entre 18 partes, ¿estás de acuerdo? ¿Qué pasó aquí? Quiero que analices esto. ¿Qué significa entonces una fracción dividirla entre un entero? Ya quedó claro que se multiplica el denominador por la parte entera, ¿no? 6 por 3 es 18 y el numerador pasa igual. Pero entonces, ¿qué significa? Nosotros habíamos visto básicamente el inverso multiplicativo de algo. Y quiero que te fijes también
quiero que tú compruébalo, que esta división es igual que multiplicar 5/6 por 1/3. Y vas a ver que estoy en lo correcto. ¿Quieres verlo más de cerca? Pues vamos a verlo más de cerca. Este apartado es exactamente lo mismo que el anterior, solamente que visto desde la otra cara de la moneda. Te voy a decir por qué la anterior comprobación que te pedí hacer es cierta. Pero antes, una pregunta existencial. ¿Qué significa multiplicar o una multiplicación entre fracciones? Tú me puedes decir, pues es que se hace una multiplicación de numeradores y denominadores y ya está, ¿no? Ok, yo no te pregunté eso. Yo te pregunté qué significa. ¿Qué es multiplicar fracciones? Mira, vamos a poner este ejemplo. 7/8 por 1/2. Y ese es el resultado. Este nos tiene que salir de ley. Pero ¿por qué sale eso, no? ¿De dónde sale? Primero vamos a representar gráficamente 7/8. Gráficamente se puede representar como un pastel cortado en 8 partes, cuya rebanada solo vamos a tomar 7 rebanadas de este pastel cortado en 8. Pero entonces, ¿qué pasa si esta fracción la multiplicamos por 1/2? Nosotros habíamos visto que el inverso multiplicativo y definimos la división como la multiplicación por el inverso multiplicativo de un número a otro número. Entonces, aplicando esa propiedad, que por cierto el video lo hice hace muy poco, te lo dejo aquí en la tarjetita y aquí abajo en la descripción. Esto se puede interpretar como 7/8 entre 2. Espero que no me hayas perdido. Deseo que no te hayas perdido. El inverso multiplicativo de 1/2 es 2 entero. El inverso multiplicativo de 2 es 1/2. Entonces, como ya sabemos dividir fracciones entre enteros, pues básicamente sería como cortar este pastel a la mitad. Y sería como representar el mismo pastel cortado en 8 partes primeramente. Y después dividirlo a la mitad. Y solamente vamos a agarrar 7 rebanadas porque nuestra fracción nos dice que solo agarremos 7 rebanadas. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y quiero que revises. 7 rebanadas agarramos, ¿no? De ahora un pastel cortado en ¿cuántas partes? Entre 16 partes. Y mira, ya vimos de dónde sale esta multiplicación entre fracciones. Básicamente multiplicar fracciones es dividir una fracción entre un entero. Y bueno, básicamente volvemos a concluir una vez más, que siempre lo digo, que la división es una consecuencia de la multiplicación. Al igual que el anterior apartado, este es ver la situación de otro lado de la moneda, de la multiplicación de una fracción por un entero. Pero lo que te quiero yo enseñar es de dónde surge todo esto. Y no mecanismos como puede ser la ley del sándwich, la ley de la doble C, la ley de los extremos y medios, etcétera, etcétera, etcétera. Te lo voy a explicar. Bien, para esta explicación voy a utilizar una representación gráfica de una fracción. Por ejemplo, nosotros ya sabíamos que 1/3 es representar como un pastel cortado en 3 partes. Y solo vamos a agarrar una rebanada de ese pastel cortado en 3 partes, ¿no? Pero ahora, ¿qué significa que nosotros dividamos esta fracción entre 1/6? Por ejemplo, ¿qué significa? Vamos a utilizar una de las propiedades de los números reales. Esta propiedad de los números reales es la del inverso multiplicativo. Y por ejemplo, el inverso multiplicativo de A es 1 sobre A, ¿no? ¿Y qué pasa al revés? ¿Cuál es el inverso multiplicativo de 1 sobre A? Pues es A. ¿Qué pasa aquí? El inverso multiplicativo es multiplicar el inverso multiplicativo. Entonces, eso se define como una división. Y esto es una división, ¿no? Una división, no un inverso multiplicativo. Entonces, básicamente sería lo contrario. Sería 1/3 multiplicado por el inverso multiplicativo de 1/6. ¿Y cuál es el inverso multiplicativo de 1/6? 6 entero. Y nosotros ya sabemos cómo multiplicar una fracción por un entero. Es decir, un pastel cortado en 3 partes, cuya, bueno, nada más vamos a agarrar una rebanada. Y esto
multiplicarlo 6 veces, es decir, 6 pasteles cortados en 3 partes, cuya rebanada solo vamos a agarrar una de cada pastel, por ejemplo, ¿no? Sería esto, aquí una rebanada y una rebanada. Quiero que cuentes cuántas rebanadas tenemos ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rebanadas de pasteles cortados en cuántas partes, en 3 partes. Al simplificar esta fracción nos sale que es 2, porque 6 entre 3 es 2, ¿no? Es decir, que tenemos 2 pasteles enteros agarrados. Y ahora quiero que te fijes en los mecanismos que pues, usualmente usamos, ¿no? Por ejemplo, el de la mariposa, por así decirlo, multiplicar esto por esto. Sería 6 por 1, 6, se queda arriba. Y 3 por 1, 3 y se queda abajo, ¿no? Y esto es igual aquí, a esta fracción, y pues eso es 2. Por ejemplo, otro mecanismo es la ley del sándwich, la ley de las doble C o la ley de extremos y medios. Es decir, un tercio lo dividimos entre un sexto. Es decir, estos medios o estos medios se multiplican y se quedan en el denominador. Y esos extremos se multiplican y se quedan en el numerador. ¿Por qué se le dice la ley del sándwich? Pues porque básicamente esto se asemeja como un sándwich, como a un pedazo de pan, y esto como un jamón, por ejemplo. O por ejemplo la ley de las doble C, porque pues muchos lo hacen así. Y pues esto es una C, puede hacerlo del otro lado, ¿no? Entonces 6 por 1 es 6 y 3 por 1 es 3 y pues todo esto da 2, ¿no? Pero yo básicamente lo que acabo de hacer es que comprendieras de dónde salen todos esos mecanismos, de dónde surgen y de dónde los utilizamos, ¿no? También, porque no solamente encontrar resultados, sino saber qué es lo que estamos haciendo y de dónde surge. Creo que ese es un apartado muy controversial porque siempre hemos estado acostumbrados a utilizar un mecanismo muy famoso en este aspecto, ¿no? Que es la suma resta de fracciones con diferente denominador. Por ejemplo, sacar el mínimo como un múltiplo de esos dos números, multiplicar, dividir, chalala. Pero, como te dije, yo no te voy a enseñar mecanismos, sino de dónde surge todo esto. Bueno, es como una charla, estamos charlando, ¿no? No está mal que utilicemos mecanismos, solamente que hay que comprender de dónde sale, hay que comprender qué estamos haciendo, y ahora sí, y comprendiéndolo, pues ya podemos utilizar cualquier mecanismo que tú quieras, ¿no? Pero, a ver, lo más congruente que nosotros podríamos hacer es que estos denominadores sean iguales, porque la suma o resta de fracciones con el mismo denominador es mucho más fácil que cuando están diferentes. Así que eso es lo que vamos a hacer, convertir ya sea uno de estos dos denominadores o los dos, tal que estos denominadores pues sean iguales. Y para esto mismo vamos a utilizar una de las propiedades de los números reales, que es el elemento de identidad o el elemento neutro. En este caso más específicamente el elemento neutro o de identidad de la multiplicación, que es el 1. Es decir, nosotros dijimos en ese video que a multiplicado por 1 es igual a, es decir, cualquier número real multiplicado por 1 es el mismo número. Y realmente, si lo pones a pensar bien, nosotros siempre podemos multiplicar por 1, siempre estamos multiplicando por 1, ya que es el mismo número. Un octavo por 1 pues es un octavo, ¿no? Y pues ya. Pero, ¿qué pasa? Vamos a introducir un concepto muy importante. Yo te había dicho siempre que un cociente o una fracción cuyo numerador sea igual que el denominador siempre es 1, ¿no? Cualquier número. Si 2 entre 2 es 1, 3 entre 3 es 1, 1 entre 1 es 1, 5 entre 5 es 1, 1000 entre 1000 es 1, etcétera, ¿no? Y también aplica un concepto muy importante, el de la manipulación de las matemáticas sin romper una regla o una base que ya está justificada. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que como siempre nosotros estamos multiplicando por 1, es decir, un octavo lo estamos multiplicando por 1 y a la vez estamos sumando a 3 séptimos que también está multiplicado por 1. ¿Estás de acuerdo? Porque un octavo por 1 es un octavo, más 3 séptimos por 1 que también es 3 séptimos. No hay ningún problema,
Pero estos 1 los podemos representar de diferente manera. Es decir, 1/8 lo podemos multiplicar por 1, pero ese 1 lo vamos a representar como 7 séptimos. 7 séptimos, 7 entre 7 es 1, no hay ningún problema, no estamos irrumpiendo ninguna de las bases o ninguno de los pilares que ya te expliqué, ¿no? Más 3 séptimos, si quieres lo ponemos entre paréntesis para que después no me digas, no, es que estás rompiendo toda tal cosa, no. 3 séptimos por 1. Pero este 1 ahora lo vamos a multiplicar, perdón, lo vamos a representar como 8 entre 8. 8 entre 8 es 1, no hay ningún problema en ese caso. Y ve, quiero que te fijes que, ¿qué hice aquí? Estamos intercambiando denominadores, si te das cuenta. El denominador de aquí de 3 séptimos, si quieres lo puedes ver aquí, lo pusimos multiplicado con 1/8 y el de 1/8 lo estamos multiplicando por 3 séptimos como 1, sigue siendo 1. Bien, pues ya lo escribimos para que no te pierdas, ¿sale? Tenemos esto, estamos intercambiando denominadores más o menos representados como un 1. Y ahora multiplicamos fracciones, ya sabemos multiplicar fracciones. 1 por 7 pues es 7, sobre 8 por 7 es 56. Más porque se están sumando, 3 por 8 es 24, sobre 7 por 8 es 56 también. Y mira, quiero que te des cuenta de que ya representamos estas fracciones de tal forma de que sus denominadores sean iguales. ¿Para qué? Para que la suma o resta de estas dos fracciones pues sea mucho más fácil. Ahora solo nos queda, como vimos en el primer apartado sobre las sumas y restas de fracciones con mismo denominador, pues se puede escribir como un denominador común, es decir, escribirlo de una vez nada más y sumar nada más sus numeradores. En este caso porque se está sumando, si fuera una resta pues se resta, ¿no? Y esto pues básicamente 24 más 7 nos da 31 sobre 56. Y básicamente ya acabamos con este ejercicio y este gran ejemplo que te estoy dando para que veas de dónde surge esta idea. Todo se conecta. También quiero que empieces a manipular las matemáticas de tal forma de que tampoco rompas una base, obviamente, no rompas un pilar que ya te estoy justificando, pero que manipules, que veas, que observes, que analices y que encuentres salidas, que demuestres cosas. Y así todo se te va a hacer mucho más fácil y verás y comprenderás, vas a comprender de dónde salen las cosas. Bien, después de este largo video, espero que hayas comprendido este tema y que ahora lo practiques. Ya sabes ahora de dónde salen los mecanismos o las reglas que seguimos para los números racionales o números fraccionarios. Falta un apartado muy importante e interesante, el terror de las fracciones complejas. Pero yo creo que ese es un tema para otro video. Quiero dedicarle un video muy especial a las fracciones complejas porque realmente si no este video duraría una eternidad. Dejaré este video hasta aquí agradeciéndote que hayas llegado a este punto y que hayas visto el video hasta aquí. Apóyame dándole un like a este y a mis anteriores videos y también suscribiéndote a este hermoso canal llamado Delta Factorial. También apoya a mis colegas, Un Próximo Científico, Parsi y Parker. Tienen un contenido que realmente te va a gustar en sus canales, así que te dejo sus links de sus canales aquí abajo en la descripción para que puedas visitarlos. No te olvides de compartir este video con todas las personas que puedas o que creas que puedan interesarle o servirle ese tema. Y también no te olvides de activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Cuídate mucho y recuerda, te ayudaré en este largo camino, así que hasta pronto, bye.